en este lugar. ¿Y cómo se define el duende? Ciertamente es algo complejo, así que para sintetizar la explicación, el guaraní viene a socorrernos, ya agua. Los muertos de hambre pilla agua. Entonces decidimos hacer este jubileo el día de hoy, este festejo, ¿por qué llamarlo de otra manera? Un festejo de gloria. Quiero contarles que estoy absolutamente honrado por la presencia de cada uno de ustedes y extremadamente emocionado porque mire el rostro que miro esta noche. Aquí están todas las personas exitosas dentro de una sociedad paraguaya que, bueno, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Créanme, de verdad, en esta mesa de la derecha están mis amigos entrañables, y ustedes saben, los parientes muchas veces no se eligen, pero los amigos sí. Luis y Laura, que son nuestros anfitriones cuando vamos a la ciudad de New Jersey. Ellos son argentinos, pero tienen padres paraguayos y ellos entienden perfectamente el guaraní, así que si le quieren jugar algo guaraní, pero entienden todo. Marito vino con su señora Fiorella, y Marito es el que me socorre cada vez que mi vehículo se raya o algo por el estilo, pues. Él tiene una empresa que hace este servicio. Y nuestro gurú del guaraní, el querido y apreciado David Galeano, que también me honra hoy con su presencia, vino acompañado de su señora porque me dijo: si mi señor no se va, tengo que retirarme temprano. Entonces hubo con su permiso. En la mesa del fondo está el presidente de AIE, una persona que entre otras cosas tiene más de un Lunar Park lleno. Hay una tapa de disco del querido Oscar Pérez, donde se ve literalmente a los muchachos tipo onda mono, o sea, en gobe tejido, alambrado, o sea, en gobe Lunar Park, en Pava la mitad. Un absoluto triunfador. Mi querido Digno le acompaña, Digno Acuña, que ahora está medio solito. Digno ya se fue su compañero y su hermano en esta cuestión de la pandemia y todo lo demás, entre las pérdidas que llegaron. El doctor Fariña, que vino con Osvaldo acompañado. El doctor Fariña, un exitoso abogado y futuro comprador de la guitarra del juglar también, eso tengo que recordar también. Y Juan Cancio Barreto, que vino con Rosana. Y yo ahora voy a hablar de Juan Cancio nomás, porque después voy a hablar de Rosana. Juan Cancio no necesita mayores adjetivos calificativos. Él es poseedor, aparte de un talento extraordinario, de una sonrisa que cautiva al público. Juan Cancio sale al escenario, sonríe y hay hilaridad colectiva. Algo como que producían los Beatles, los Bee Gees, no sé, esos grandes monstruos de afuera. A Bella le coñan de gran monstruo ahí, Juan Cancio Barreto. Y Club ahí, pero de todos modos es mi amigo, güey. Y hoy no hablo de fútbol porque ayer no nos fue tan bien. Esta mesa, que posicionalmente está en el centro, es la mesa de mi primer anillo de amigos de San Lorenzo. De hecho, tenemos juntos una asociación, Nobel, por cierto, la asociación de amigos sanlorenzanos por siempre. Y es toda una vida. Hemos soñado juntos, hemos ganado, hemos perdido, hemos empatado, hemos pasado 1001. En esta mesa tengo gente muy querida, de un afecto muy especial, porque estoy en una actividad donde puedo empezar a participar gracias a Miche Martínez. Miche Martínez viene de Buena Vista, Cazapá, para compartir con nosotros esta noche, así que yo de verdad agradezco el esfuerzo y sus acompañantes que esta noche están. Allá le decía yo, de fondo, y me dijo: no, estoy con muchas llamadas y todo lo demás. El querido Julio César Recalde, el doctor y uno de mis ángeles de la guarda, jefe de urología del Hospital de Clínicas. La mesa, gracias doctor por tu presencia, de verdad, y por todo lo que haces por mí y por la gente que siempre te envío ahí para que vos le des una manito. La mesa de al lado están mis queridos del comando logístico del ejército. Ellos son militares de intendencia que me honran también con su presencia y me dieron la grata noticia que también parece que van a llevar una guitarra esta noche. Eso es
Claro, aparte ya no me conocí, esa es una cuestión. Esta mesa es la mesa de mi familia, están mis hermanas y mis sobrinas, porque no vino ninguno de mis sobrinos. Y con ellos está compartiendo la doctora Betania Báez, que es mi tutora de tesis y la que colaboró conmigo muy de cerca para que yo a la edad de 58 años pueda terminar una carrera universitaria y recibir un título. Y acá está mi papá, en un par de fotos, que se fue con la pandemia. Y acá está mi hija Fiorella, que vive en Santiago. Y esta foto es una foto de recordación de una época en París cuando hacíamos los restaurantes. Y la cinta que puso la bandera francesa, pero está bien, ya vamos a ir al revela y carapela, porque para Guaribá, viste, quería ver. Bueno, esta es la familia que me falta. Y no está la foto de mi mamá porque yo contaba que mamá iba a venir, pero el frío es de verdad insoportable y se puede entender. Allá atrás quedó un grupo absolutamente también importante para mí y en mi vida. Está Víctor Estefano con su señora Gloria. Víctor, ustedes saben, llevamos más de una década, él es mi manager y mi cable a tierra. Yo, a pesar de mi carácter dulce, dócil y tranquilo, siempre necesito de Víctor, que aún hace que esto sea más dulce, más dócil y más tranquilo. El maestro Luis Álvarez, con quien tengo el inmensísimo honor de trabajar y estuve mirando algunas cosas. En el año 99 había sido maestro, grabamos lo de Teresita Torcida. Ahora se llegué a dudar, que al año, o sea, legalmente. El año 99, y yo tenía 4 años en el 99, porque nací en el 95. ¿Cómo hicimos? No me acuerdo, ¿no es cierto? Y alguien que no necesita presentación, Rubén Rodríguez, que vino también con Anita, con quien siempre me place compartir. Y Rubén, que ahora tiene que arreglarse solo con su cigarrillo, porque yo dejé de fumar hace 375 días. Pues hice, porque siempre compartíamos mi benzo, que era el cigarrillo, que aparte de todo salió también de circulación. Está mi hijo Juliano con mi nuera Sadi, que vino también a compartir conmigo, y mi hijo es el que hace todas estas cosas de los temas de los banners y lo que están pudiendo ver allá en la pantalla, etcétera. Él es mi creativo de brazo derecho que me acompaña. Estaba esperando a una persona, pero bueno. El profesor Carlos Jara Zaguer también vino con su señora y me honra también su presencia. Gracias, mi querido profe, por venir a engalanar mi noche de alegría. Y hoy por lo menos nos encontramos en una situación agradable, ¿cierto? Porque la última vez no fue tan así. Estuvimos compartiendo un momento muy jodido cuando le tuvimos que despedir al querido Héctor Corte. Ahora voy a hablar de Rosana. Rosana es la propietaria de la fábrica de arpas y guitarras Santa Cecilia. Entonces un día le dije: Rosana, tengo este sueño, este globito a gas que está a punto de soltarse de mi dedo, bebeta catutela. Le digo: ¿qué posibilidades hay? Bueno, hoy es una realidad. Nosotros estábamos esperando que venga una persona en representación de los artesanos, pero por motivos de salud él no nos puede acompañar. Así es, Rosana, ¿verdad? Así que lo que ven aquí, la guitarra, tengo mi abogada de marca que registró, que hemos registrado, la doctora Adelaida Ovejero. El juglar by Francisco Russo, edición limitada. Así se ve el cartón que ven ahí junto con la guitarra, el certificado de autenticidad. Dentro de un momento vamos a probar el sonido de la guitarra. Quería ver, Juaco, ¿dónde está Juaco? Joaquín, podemos mirar el video. Hay un video. ¿Cuál es el primero que viene? ¿La foto? ¿Cuál viene primero, Juaco? La guitarra. Bueno, un video sobre el trabajo de nuestros artesanos en el proceso. Les voy contando el precio de la guitarra comparativamente en el mercado.
Pasa a los estándares. Hoy ustedes pueden conseguir una Takamine, una de las marcas más famosas del mundo, por 2.200.000 guaraníes en el mercado. Lo cierto es que cuando lean las especificaciones de la guitarra, Luis Duarte, director del grupo Tierra Adentro, también me honra con su presencia. Gracias, Luisito, por venir a compartir conmigo. Me honra de verdad ser tu colega. Vos sos un gran músico y un gran ser humano, eso es algo muy importante. Y aparte sos mi vecino, eso es también muy importante. Les decía, la Takamine, cuando miren, tiene las especificaciones, dice elaborada en China bajo los mayores exigencias estándares, qué sé yo, japoneses. La mano en coche, la mano de obra en China es absolutamente barata, regalada, así que se hace en serie. Y yo disfruto mucho cuando se accede, porque esta es la segunda tanda de la guitarra. La primera tanda de 10 guitarras, que es nuestra capacidad de producción, es así, Rosana, ¿verdad? Temporal, entonces ese ya se agotó. Y esta es la segunda tanda de 10 que está saliendo ahora, y lo que me encanta decirle a la gente es cuando ahora el estuche olé y disfrutar del sabor a madera. Eso no van a encontrar. Así que esta guitarra supera ampliamente el costo de esa que le acabo de contar. Está por encima del doble, pero es mano de obra paraguaya, son nuestros artesanos, y nosotros tenemos que seguir trabajando y tenemos que, bueno, dar la posibilidad de que la gente lleve el pan a su casa con lo que de verdad sabe hacer. También tengo esta noche, como pueden ver, Zeppelin me da su apoyo. También AIE, ya le nombré al querido Oscar, y la campera que tengo hoy es de la empresa San Pablo Automotores, que me acompaña desde hace mucho tiempo. Si bien mi guitarra hoy no tiene todavía el logo, es porque la guitarra es nueva y las guitarras anteriores ya van a una suerte de museo. La foto podemos ver, Juaco. También preparamos una foto para que puedan ver un poco una suerte del desarrollo y del crecimiento mío. Esta es una de las fotos que ustedes conocen, pero van a tener la posibilidad de ver algunas que no conocen. Esa es en la escuela Franklin Delano Roosevelt, en una de las veces cuando empezábamos a crear las plumas. En el seminario salesiano Don Bosco de Ipacaraí, tocando la primera guitarra con cuerdas de acero en aquel entonces. Y ese parece que es mi hijo Juliano, al que le saqué la foto. No entiendo bien qué es lo que pasó ahí. Don Horacio Guaraní, Jorge Cacho, compartimos con Luis Álvarez esa reunión en la casa del querido Carlitos Nis. Horacio Guaraní, Carlitos Nis, en el más caro rincón de los recuerdos felices. Y algunos de los materiales que tuve la dicha de poder editar, al igual que algunos testimonios de los logros obtenidos. A mi te caray, ya trajo bien, muy probablemente pico ahí en algunos. Gracias, Juan. Y ahora quiero hacer sonar la guitarra. Por sobre todo que cuando está afinada suena muy bien.
Voy a ratificarme en el agradecimiento a cada uno de ustedes por haber venido hoy a acompañarme en este día tan especial. Y voy a probar la guitarra ahora a ver cómo sale con la voz. La canción que voy a interpretar se llama Es linda nuestra tierra. Y es la canción con la cual cierro siempre los eventos en los cuales soy convocado para compartir mi guitarra en nuestras canciones. De verdad creo eso, creo que es lindo nuestra tierra. Manuel Fotospani y don Eladio Martínez. Gracias de nuevo. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va, anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va, un lucero en el cielo nos invita a soñar. Pero es mucho más linda que el rancho Reina Paz, abrazados como el imán, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda que el rancho Reina Paz, abrazados como el imán, es más bello el Paraguay. Las plantas son parientes que en el rancho siempre están. En el pecho es la paja y es el fuego del hogar. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca oyes cantar. Pero es mucho más linda si en el rancho Reina Paz, abrazados como lejanos, es más bello el Paraguay. Pero es mucho más linda si en el rancho Reina Paz, abrazados como lejanos, es más bello el Paraguay. Muchas gracias y ahora cordialmente le invitamos a que pasen, vamos a prender las luces. Tenemos un pequeño refrigerio que queremos compartir con ustedes.